Buenas tardes, mi nombre es Alexandre Kotov, espero que futuro profesor de lengua castellana y literatura. En esta pequeña sesión me gustaría explicar lo que es el cuerpo de la argumentación en un texto argumentativo. ¿Qué es el cuerpo argumentativo? Pues lo podemos decir que es la parte más importante, digamos, la parte núcleo de un texto argumentativo en el cual nosotros vamos a exponer una serie de razonamientos, una serie de informaciones que ayuden básicamente a sostener nuestro punto de vista. Recordad que estas informaciones o estos razonamientos tienen que estar directamente relacionados con la tesis, es decir, la hipótesis que nosotros explicamos en la introducción y la que está directamente relacionada con el tema principal y nos va a servir básicamente para construir nuestros argumentos a partir efectivamente de una serie de ideas que tengamos para rebatir o para confirmar dicha tesis. Hay que tener en cuenta que un cuerpo argumentativo tiene que tener una distribución bastante clara, es decir, que nosotros tenemos que tener en cuenta cómo vamos a organizar nuestros argumentos y lo más aconsejable es sobre todo tener en cuenta que haya párrafos, es decir, si nosotros vamos a introducir puntos a favor o puntos en contra, que haya por ejemplo un párrafo para un punto a favor y otro párrafo, por ejemplo, para los puntos en contra. Por supuesto, recordad que todas las opiniones que vosotros podáis dar en un cuerpo argumentativo también pueden basarse en la subjetividad, es decir, que sean opiniones o, digamos, experiencias vuestras personales o también, por supuesto, objetivos que se basen, digamos, en datos concretos, en informaciones que podáis sacar de algún sitio, de algún artículo, por ejemplo, o algún estudio. Es importante, por supuesto, tener en cuenta que el cuerpo argumentativo debe contar siempre con algún tipo de sustento, es decir, que haya como un soporte efectivamente a través de una serie de ideas, a través de una serie de razones por las cuales vosotros podéis exponer el por qué, es decir, por qué pensáis de una forma o de otra con respecto a un determinado tema, aportando por supuesto ejemplos, comparaciones, referencias bibliográficas, citas, etcétera. Por ejemplo, aquí, este es un buen ejemplo de lo que sería un cuerpo argumentativo y en el cual pues el autor ha dividido pues este apartado, digamos, del texto en dos partes. En la primera, pues sobre todo, lo que hace es exponer unos puntos, digamos, más contrarios a la desigualdad entre hombres y mujeres y en el segundo, pues sí que intenta, digamos, justificar de alguna forma por qué efectivamente puede haber desigualdad. Lo hace, como podemos ver, pues como un pequeño estudio no comparativo en el cual pues intenta, digamos, pues aportar una serie de razones, una serie de justificaciones que están señaladas aquí en negrita a través de ejemplos, a través de efectivamente de la comparación de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, pero sobre todo lo hace con el propósito de que quede clara cuál es su opinión, es decir, que nosotros entendamos por qué piensa de esta forma. Y de esto efectivamente se trata la argumentación, es decir, la argumentación es el razonamiento en sí, es decir, nosotros necesitamos siempre basarnos en una serie de pruebas, una serie de datos, una serie de conocimientos que permitan efectivamente que nosotros pues, podamos confirmar la tesis que hayamos propuesto y sobre todo el propósito principal es convencer con nuestro discurso, con nuestra opinión a los receptores de nuestro mensaje, es decir, o bien para que acepten nuestras ideas o bien incluso para disuadirlos de que piensen de una forma u otra. Obviamente, como hemos mencionado, pues para ello necesitamos basarnos pues, en una serie de fundamentos, en una serie de datos, tanto objetivos como subjetivos, es decir, basados en las experiencias propias, que puedan efectivamente convencer a nuestro receptor o al público al que va dirigido el mensaje. Obviamente tenemos que tener en cuenta que es lo más importante, diría yo, de todo esto digamos, del tema de la argumentación, es que tiene que ser pertinente. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que esté relacionado sobre todo con la tesis y que sobre todo refuerce nuestro punto de vista. Es decir, no podemos decir simplemente que estamos a favor de la energía nuclear porque las nucleares son muy bonitas, porque dudo mucho que podamos convencer así a cualquier persona, dado que esta exposición pues carece de una serie de pruebas que efectivamente digan que nosotros pues pensamos de una forma o de otra. Pero si, por ejemplo, pues tenemos en cuenta estos ejemplos y lo que aparece en negrita, pues ya sí que efectivamente vemos cómo las justificaciones para estar a favor o para estar en contra de las centrales o la energía nuclear, pues sí que están fundamentadas, digamos, en unos conocimientos que muchos de nosotros compartimos y que
obviamente pues refuerzan una postura mucho más convincente, mucho más clara y que desde luego puede llegar a un amplio público. Recordad también que los argumentos no tienen por qué ser siempre favorables o siempre positivos, digamos, o a favor de un determinado tema, sino que por supuesto pues también podemos utilizar refutaciones o contraargumentos, es decir, es aquel razonamiento que podemos decir que pone en duda un argumento previo y que pues da también pues eso, una serie de razones, una serie de exposiciones para explicar por qué efectivamente este argumento previo no puede ser válido. Es decir, si nosotros pues decimos en un principio que los videojuegos pueden tener su importancia o influencia en un buen o positivo desarrollo mental, esto también puede tener pues, sus consecuencias negativas o desventajas, es decir, que pues, obviamente pueden generar adicción, pero como veis, obviamente lo he vuelto a resaltar en negrita, siempre hay que intentar justificar y aportar pues, una serie de datos, una serie de conocimientos totalmente explícitos, totalmente claros y conocidos de efectivamente el por qué nosotros pensamos de una forma o de otra. Recordad también que cuando he hablado yo de la organización de nuestro cuerpo argumentativo en párrafos, he explicado que esta tiene que tener efectivamente una estructura clara. Y en este caso, pues no os podéis olvidar de los conectores discursivos. Estos conectores que están relacionados con los mecanismos de coherencia, cohesión, que ya sabéis que son mecanismos que sirven para tener una estructura mucho más adecuada de nuestros textos y sobre todo que todas las ideas, los enunciados, las frases o las razones que nosotros demos pues estén íntimamente conectadas y que efectivamente pues el texto sea mucho más pues eso, coherente. Obviamente pues para ello pues primero siempre aconsejo que os fijéis en los conectores de orden, conectores de ejemplificación, dado que son precisamente aquellos los que os permitirán distribuir las ideas que tengáis o los argumentos que vayáis a poner de una forma lógica, es decir, que sigan una secuencia lógica y una secuencia coherente, y la ejemplificación os va a servir si vosotros carecéis un poquito, digamos, de unos argumentos muy sólidos o de conocimientos específicos, pues los conectores de este tipo, o mejor dicho, la ejemplificación, os va a servir para que seáis mucho más concretos y sobre todo pues que vuestro texto sea aún más comprensible de cara al público. A partir de ahí, obviamente, todo dependerá de vuestra intencionalidad y que en este caso, pues si vosotros queréis añadir una serie de contenidos para reforzar vuestro pensamiento, si queréis dar una mejor o mayor explicación de algún argumento que hayáis introducido, o si por el contrario queréis introducir pues, puntos a favor y en contra y queráis contrastar pues, determinados conceptos o ideas que hayáis podido incluir en vuestro texto, en vuestro cuerpo argumentativo. Y para concluir, pues os quiero plantear una pregunta para que precisamente podáis dar vuestros argumentos, y es si las redes sociales se pueden considerar beneficiosas o perjudiciales para nuestra salud mental. Lo que quiero básicamente es que penséis qué opiniones tenéis vosotros, si tenéis opiniones más favorables, opiniones contrarias, efectivamente, de si son más a favor de que son beneficiosas o perjudiciales, y sobre todo quiero que anotéis qué ideas, qué pruebas, qué datos, qué información manejáis vosotros, tanto de la experiencia personal propia vuestra o bien de algunos estudios que hayáis podido leer, y intentar pues básicamente con esto construir nuestros argumentos para la próxima clase. Es decir, gracias a ello pues vamos a intentar hacer la próxima clase un cuerpo argumentativo bastante bueno.